Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos de nuevo al programa Santos, conociendo su vida y obra. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar en consonancia con los mártires que empezamos a hablar, los mártires mexicanos. Hoy nos toca hablar de Santo Toribio Romo González. Él es el patrón de los migrantes y tiene una historia fascinante, inspiradora. Mi nombre es Doris Evangelina Chansoler, misionera de la Cruz, y con mucho gusto hoy compartiremos esta historia. Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Teresa de Jesús Caballero Hernández y con mucho gusto estoy nuevamente aquí con ustedes. Vamos a empezar con nuestra oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad y gozar para siempre de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias Espíritu Santo porque nuevamente nos congregas, porque estamos aquí, tú nos ayudas Espíritu Santo, nos asistes, derrámate en cada familia para que se mantenga el amor, el perdón, la unidad. Derrámate aquí en nuestra parroquia Santa Ana, en cada una de las familias, en cada una de las pequeñas comunidades, en cada uno de los hermanos, jóvenes, adultos o ancianos, en los enfermos. Derrámate, Espíritu Santo, confórtalos en su enfermedad. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia aquí en medio de nosotros, amorosa, misericordiosa. Gracias por darnos a María como nuestra Madre. María, enséñanos a ser discípulos, tú eres nuestro modelo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya tenemos costumbre, ¿verdad? Vamos a presentar un video sobre unos rasgos de la vida del padre Toribio, principalmente su martirio y el lugar donde se venera. Vamos a verlo. En la zona de los Altos de Jalisco, en México, concretamente en la ranchería de Santa Ana de Guadalupe, municipio de Jalostotitlán, nace un 16 de abril de 1900 el hoy considerado santo José Toribio Romo González. Hijo de una familia muy religiosa, formada por Patricio Romo Pérez y Juana González Romo, sus padres, fue educado siempre dentro de una muy estricta doctrina cristiana. A la edad de 7 años hizo su primera comunión, colaboró con la iglesia como acólito y, dado su constante contacto con la religión, en el año 1909 se matriculó en la escuela parroquial de su lugar de nacimiento, con la firme idea de convertirse en sacerdote. A pesar de su corta edad, fue siempre un chico muy dedicado. Tenía bien definidos sus objetivos y, simultáneo a sus estudios en la escuela, realizaba trabajos para conseguir un poco de dinero, además de dedicarle tiempo a la iglesia y la oración. Y cuando contaba con solo 12 años de edad, ingresó al seminario de San Juan de los Lagos, siendo María, su hermana, además de sus padres, el principal apoyo de Santo Toribio. Su gran dedicación e inquebrantable formación hicieron que se convirtiera en un seminarista ejemplar, siendo considerado por las autoridades del seminario como un ejemplo de piedad y observancia. En 1920 ingresó al Seminario Mayor de Guadalajara. 2 años después, el 3 de septiembre, fue ordenado diácono y el 23 de diciembre de ese mismo año fue ordenado sacerdote en la Catedral de Guadalajara. El 5 de enero de 1923 ofició su primera misa en Santa Ana de Guadalupe, siendo sus siguientes destinos Sayula, Tuxpan y Yahualica, donde enfrentó una de las muchas pruebas que enfrentaría, ya que se le prohibió oficiar públicamente la Santa Misa y se le ordenó recluirse en su casa.
A finales de 1924 fue enviado a Cuquío, donde dio pruebas de su fe, cumpliendo magníficamente sus actos piadosos. Fue siempre un hombre muy generoso y preocupado por su prójimo, devoto de la Virgen María y San José, sencillo y austero. La peor de sus pruebas empezó cuando, huyendo por campos y barrancas, tenía que esconderse de la persecución religiosa, la llamada Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, que fue un conflicto armado de México entre los años 1926 y 1929 entre el gobierno y la Iglesia Católica, que dejó alrededor de 250,000 muertos. En septiembre de 1927, Santo Toribio fue trasladado a Tequila como párroco, teniendo que esconderse en una fábrica ubicada en la barranca de Aguacaliente, propiedad del señor Luis León Aguirre, acompañado en todo momento de sus hermanos Quica y el también sacerdote Padre Román Romo González. Fue en ese mismo lugar donde fundó centros de catecismo y oficiaba misas dentro de la fábrica, y ofrecía auxilio sacramental a los enfermos en los lugares aledaños. El jueves 23 de febrero de 1928, Santo Toribio Romo entregó a su hermano, el Padre Román, una carta que le pidió no abrir hasta tener noticias de él, además de pedirle que le confesara y lo bendijera. El día 25 de febrero a las 5 de la madrugada, tras haber obligado al hombre que servía de mensajero al Padre Toribio a llamar a la puerta, irrumpieron en la habitación de Santo Toribio una tropa de federales y agraristas, quienes al grito de «Este es el cura, mátenlo», despertaron violentamente al Padre Toribio, quien desde su cama dijo: «Sí, ese soy yo, pero no me maten». Tras varios disparos, este joven hombre de 27 años y 5 de sacerdocio perdía la vida en brazos de su hermana. El cadáver fue exhibido en Tequila y tirado frente a la presidencia municipal. Más tarde fue velado en casa de la familia Plasencia y el día 26 de febrero de 1928 fue enterrado en el cementerio municipal. 20 años después, sus restos regresaron a su lugar de nacimiento y ahora descansa en la capilla que él mismo construyó en Santa Ana de Guadalupe, Jalisco. El 22 de noviembre de 1992 fue beatificado y 8 años después, el 21 de mayo del año 2000, fue canonizado debido a que fueron documentados varios milagros atribuidos a él. Uno de tantos milagros que se le atribuyen es el de los hermanos Javier y Pablo, naturales de Jalisco, quienes intentaron dirigirse al norte para cruzar la frontera. En su viaje fueron robados por la persona que ilegalmente se dedicaba a pasar indocumentados de México a Estados Unidos, viéndose abandonados en el desierto que se ubica entre Mexicali y San Diego. Allí fueron encontrados por un hombre mexicano, muy educado y amable, que les dio dinero para comer y para que pudieran regresar a su pueblo antes de que fueran encontrados por las patrullas fronterizas. Una vez de vuelta, sus padres los llevaron al santuario del Padre Toribio para dar gracias porque estuvieron de vuelta sanos y salvos. Al ver la foto del Padre Toribio, los hermanos quedaron impresionados, ya que aseguraron que fue este hombre quien los ayudó, convirtiéndose a partir de ahí en fieles devotos del Padre Toribio. Hoy se considera santo mártir y patrono de los mojados. Regresamos. Bueno, pues vamos a comenzar con su biografía. Sí, con gusto les comparto la biografía del santo mártir Toribio Romo González. Ya nos decían, patrono de los migrantes. Nació en Santa Ana de Guadalupe, ranchería actualmente que pertenece al municipio de Jalostotitlán, en la zona de los Altos de Jalisco, el 16 de abril de 1900. Fue hijo de Patricio Romo Pérez y de Juana González, quienes lo llevaron a bautizar al día siguiente de su nacimiento a la parroquia de la Virgen de la Asunción. En aquella época los niños iban a la escuela parroquial, así lo hizo también Toribio. A los 11 años de edad ingresó al seminario de San Juan de los Lagos con la autorización de sus padres y por consejo de su hermana María, que cariñosamente le decían Quica. Después de 8 años pasó al Seminario Mayor de Guadalajara. A los 21 años de edad debió solicitar dispensa de edad a la Santa Sede antes de proceder a la recepción del orden presbiteral.
El señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez le confirió el diaconado el 22 de septiembre de 1922 y el 23 de diciembre del mismo año administró la ordenación sacerdotal. Prestó sus servicios ministeriales en Sayula, Tuxpan, Yahualica y Cuquío. En la parroquia de esta última se encontró con el señor cura Justino Orona. La persecución callista contra la Iglesia católica enardeció los ánimos de los habitantes de Cuquío y el 9 de noviembre de 1926 se levantaron en armas más de 300 hombres para rebelarse en contra de la opresión del gobierno, que perseguía a muerte a párrocos y sacerdotes, quienes tenían que vivir escondidos en el campo huyendo de un lugar a otro. El 31 de julio los obispos mexicanos, en patente desafío al gobierno, llamaron a la suspensión del culto en todo el país. En 1927, bajo órdenes del obispo, fue enviado a Tequila, Jalisco, con mucho pesar, pues esa diócesis estaba dominada por los federales del presidente Calles. En diciembre del mismo año se ordenó sacerdote el hermano menor del padre Toribio y fue a Tequila a ayudar a este. El miércoles de ceniza del 22 de febrero, el padre Toribio pidió al padre Román, su hermano, que le oyera en confesión sacramental y le diera una larga bendición. El 25 de febrero, una tropa compuesta por soldados federales y agraristas, avisados por un delator, brincando las barrancas, tomaron la habitación del señor León Aguirre. Algunos testigos recuerdan que un agrarista gritó: «Este es el cura, mátenlo». La tropa entró en su habitación y en ella disparó al padre Toribio. Canonización. Toribio murió como mártir de la Iglesia Católica el 25 de febrero de 1928, tenía 27 años. El 22 de noviembre de 1992 fue beatificado y el 21 de mayo del 2000 fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II junto con 24 mártires. El 21 de mayo es la celebración litúrgica del grupo de los mártires mexicanos, San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, donde se encuentra Santo Toribio Romo. La festividad pues también del Santo Toribio Romo es el 25 de febrero. Sus restos pues reposan en Santa Ana de Guadalupe, en donde él nació. Bueno, vemos qué interesante esta vida. Fíjense que un hombre sencillo, humilde, ¿verdad? Como el anterior, ¿se acuerdan? Anacleto, también un hombre sencillo de pueblo, pero con una gran vocación, ¿no? Que desde niño se le fue forjando, ¿verdad? Aquí nos hablan que desde los 12 años, ¿verdad? Entró al seminario y mucho tuvo que ver con su formación y con su vocación, su hermana, ¿verdad? María. Que le decían Kika, de cariño. Así es, entonces que ella fue como una madre, ¿no? Para él. De hecho nos dicen que los acompañó a él y a su hermano, que también fue sacerdote, en sus lugares de destino, ¿no? Donde les mandaba el obispo. Sí, sobre todo ahí en Tequila, ahí estuvo su hermano Román y Kika. Sí. Bueno, nos dice que su hermana María fue promotora de su educación, que sus padres en un principio no estaban tan de acuerdo porque lo querían para las labores del campo, ¿verdad? Que él era muy bueno para eso, pero él ya se perfilaba en su vocación, ¿no? Sí, Kika lo animaba mucho, ¿verdad? A que fuera sacerdote. Bueno, se fue al seminario de Guadalajara a los 21 años, ¿no? Y fue ordenado muy pronto. Ay, sí, muy jovencito. Muy pronto fue ordenado porque tuvo que pedir permiso, incluso nos dicen aquí, a la Santa Sede, ¿verdad? Para que pudiera él ser ordenado sacerdote, ¿verdad? De hecho, él pues fue poco tiempo sacerdote, ¿no? Sí, porque muere a los 27 años. Pues prácticamente 8 años, ¿no? Sí. 8 años fue sacerdote. Entonces vemos cómo
él prestó sus servicios en algunos pueblos, pero siempre, acordémonos en el contexto que estamos hablando, fue un contexto de persecución, ¿verdad? En los años 20, 30, de persecución religiosa. Entonces, cuando él fue ordenado, pues ya estaba esa persecución, ¿no? En menor grado, pero fue aumentando. Si recordamos, las leyes se fueron haciendo cada vez más duras, a tal grado que cuando él le dijeron que se fuera a Tequila, ¿no? Él se fue llorando, ¿no? Porque él no quería ir porque, bueno, dejaba su pueblo, pero además también era un lugar de mucho peligro, ¿no? Sí, él estaba en Cuquío, ¿verdad? Ahí, pero lo mandó el obispo allá a Tequila y ya sabía lo que iba porque ahí estaba rodeado de federales. Entonces vemos cómo, pues él no se amedrentó, nos dicen, ¿verdad? Que no tuvo miedo. No tuvo miedo. En ningún momento, nada más que, de hecho, que no pudo ni llegar a la parroquia, ¿no? No llegó a la parroquia porque pues estaba rodeado de los federales de calles. Así es, entonces él buscó un lugar donde, pues desde ahí fuera su centro de operaciones, ¿no? Que fue una fábrica de tequila antigua que estaba abandonada, y desde ahí él, pues ahí preparaba, ¿no? Niños, administraba sacramentos. Recordemos que todo eso era, pues, clandestino, ¿no? Porque estaba prohibido que los sacerdotes oficiaran misa, que administraran sacramentos. Entonces ellos lo hacían, pues, a la sombra, ¿no? Y prácticamente huyendo, a salto de mata, nos dicen, ¿verdad? Sí, ahí el dueño de esa fábrica de tequila que estaba abandonada, pues era don Luis León, ¿verdad? Que le permitió estar ahí, a él y a su hermano Román y a Kika. Y a su hermana, que también estuvo con ellos asistiéndolos. Fíjense que les voy a leer algo aquí muy interesante, donde su pensamiento en medio de esta persecución, dice: tormenta de duras persecuciones. Bueno, escribió en su diario: pido a Dios verdadero mande que cambie este tiempo de persecución. Mira que ni la misa podemos celebrar. Los sacerdotes sin celebrar misa, sin embargo, qué dulce es ser perseguido por la justicia. Él lo ve como, pues, como favores de Dios, ¿verdad? Con esa, acordémonos, los santos nos enseñan a mirar todo con una actitud de fe, con los ojos de Jesús, ¿verdad? Tormenta de duras persecuciones ha dejado Dios venir sobre mi alma pecadora, bendito sea Él. A la fecha, 24 de junio, 10 veces he tenido que huir escondiéndome de los perseguidores. Unas salidas han tenido que ser durante 15 días, otras 8, unos me han tenido sepultado hasta 4 largos días en estrecha y hedionda cueva, otros me han hecho pasar 8 días en la cumbre de los montes, otra a voluntad al sol y el agua, al sereno, la tormenta que me ha mojado, otros que sin secarme hasta mojado 10 días. Ay, pues sufrió bastante el padre Toribio. Miren, ahorita lo vemos ya como algo tan lejano y que a lo mejor no fue tan difícil, pues sí lo fue, ¿verdad? Porque tenían que estarse hasta disfrazando, ¿no? Unos que se disfrazaron y otros que escondidos con las familias que le permitían, ¿verdad? Que sabían que eran sacerdotes y los protegían, o en los montes. Entonces veíamos cómo, sin embargo, su celo apostólico, su deseo de seguir extendiendo el reino de Dios nunca se le fue, ¿verdad? Él siempre fue un hombre con mucha entereza, ¿no? En medio de la persecución. Sí, amaba mucho a Dios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, él se entregaba. Y a la Eucaristía, ¿no? Aquí nos habla, fíjese que nos dice él de la Eucaristía. Le hacía repetir con frecuencia esta oración: Señor, perdóname si soy atrevido, pero te ruego me concedas este favor, no me dejes un solo día sin permitirme, sin decir la misa. Sí, porque él desde chiquito, cuando ya se va de Santa Ana de Guadalupe, del rancho donde él vivía, se va a Jalos le llaman, ¿verdad? En corto, Jalostotitlán, se va con su hermana Kika, él tenía pues 9 años, se va a la escuela parroquial y la pasaron difícil,
económicamente hablando. Entonces ella se iban a misa a las 6 de la mañana, todos los días. Y entonces ahí también él fue monaguillo. Y luego ya… Y rezaban el rosario. Y rezaban el rosario en las tardes, y él repartía, cuando Kika hacía las tortillas que le pedían las familias para ganar un dinerito, entonces a él lo mandaba a que las llevara. Sí, pero sin embargo vemos cómo desde niño, ¿verdad?, su hermana lo acompañó en forjar su vocación, ¿verdad?, a Dios, sin olvidarse de él. Sí, yo creo que también hasta es santa. Sí, claro, porque ella también vivió esas tribulaciones. Entonces dice él: no me dejes un día de mi vida sin decir misa, sin abrazarte en la comunión. Dame mucha hambre de ti, una sed de recibirte que me atormente todo el día, hasta que no haya bebido de esa agua que brota hasta la vida eterna, de la roca bendita de tu costado herido, mi buen Jesús. Yo te ruego me concedas morir sin dejar de decir misa ni un solo día. Ay, qué hermosa. Pues era oración. Imagínate si… Y lo que estaba prohibiendo precisamente en ese tiempo, esas leyes, ¿verdad?, pues eran la Eucaristía, ¿verdad?, cerrar templos y prohibir cualquier expresión de fe. Entonces, pues ya nos imaginamos el sufrimiento del padre Toribio. Sí, sufrió bastante porque no podía celebrar públicamente misa, sino clandestinamente. Entonces, para él eso fue un sufrimiento muy grande. Muy bien, entonces dice que en septiembre de 1927 el padre Toribio tuvo que retirarse y desde el Cerro de Cristo Rey lloró afligido porque tenía que dejar el pueblo, decir adiós a su querido párroco, porque lo mandaban a Tequila. Bueno, esto ya lo había mencionado, ¿verdad? Y pues era un lugar donde corría peligro, ya lo hemos repetido, lo estamos repitiendo, que pues estuvo en una fábrica y desde ahí fue su centro, ¿verdad? La gente iba, pero pues con mucho peligro, él corría peligro y también la gente, porque recordemos que en ese tiempo tenían como la orden de, si encontraban un sacerdote, matarlo, sin siquiera ningún juicio, sin ninguna notificación de nada, y a quemarropa, ¿verdad? Y a los que veían que estaban involucrados también los asesinaban, ¿no? De hecho, en ese contexto nos platican, ¿verdad?, testimonios que hay en las redes de ancianos que vivieron en ese tiempo, que amanecían colgados mucha gente en los árboles y de los postes de la luz. Sí, que como para asustarlos, ¿verdad?, y que desistieran a la guerra cristera. Exactamente. Entonces, ahí en esa fábrica, pues ahí fue donde tuvo que ocultarse por mucho tiempo el padre Toribio. Pues todo eso es sufrimiento, ¿verdad? Toda esa persecución. Ahorita nosotros estamos con la pandemia y decimos estamos sufriendo, pero estamos en casa tranquilos y con comida y a gusto, pero en ese tiempo que vivió el padre Toribio, con hambre, pasaba hambre. Pues ya hemos leído, ¿no?, lo que pasaba, días y con el miedo de que los fueran a apresar, y inmediatamente tenían esa orden de matarlo, o sea, no tenían miramientos para eso, él sabía, sí, ¿verdad? Sí, ahí donde estaba esa fábrica, me acordé ahorita, se llama Aguacaliente. Todavía ahorita ahí hay un santuario y todavía se conserva el cuarto de adobe donde vivió el padre Toribio y donde le dieron muerte, y ahí con su hermano Román y su hermana Kika, ahí vivían con él. Muy bien, entonces vemos cómo nos dice que en 1927, en diciembre de 1927, su hermano menor fue ordenado sacerdote y enviado también a Tequila como su vicario. Ay, qué bonito, ¿verdad? Dos hermanos. Eso es un milagro. Sí, entonces a los pocos días llegó su hermana para asistirla a los dos. Entonces vemos cómo el padre Toribio nos dicen que él ya, presintiendo su muerte, él había ofrecido su sangre por la paz de la iglesia, ¿verdad?, y del país, y pronto nos dice el Señor aceptó su sufrimiento, ¿verdad? Por eso uno dice, ten cuidado lo que le pides al Señor, ¿verdad?, porque si es verdad, el Señor te toma la palabra. Él era un hombre de Dios y sabía que esta persecución, pues había que orar mucho, había que ofrecerse al Señor, ¿verdad? Entonces él lo hizo. Nos dice que, bueno, ya Tere lo dijo en
en la biografía que le pidió a su hermano que lo confesara, ¿verdad? Sí. Y se fue preparando, él se fue preparando, ya él presentía. Sí, presentía porque a su hermano pues le dice que lo confiese y aparte que le dé la bendición y le da una larga bendición, ¿verdad? Sí, entonces era Semana Santa y nos dice que jueves y viernes se la pasó arreglando todos los asuntos, ¿verdad? De su parroquiales para dejar todo al pendiente. Él siempre pensando en su pueblo, ¿verdad? En su gente. Sí, dejando todo al día porque ya él presentía, ¿verdad? Que andaban muy cerca de quitarle la vida. Entonces nos dice que se quedó dormido, pero ahí fue cuando lo agarraron, ¿verdad? Pero él dejó una carta, ¿no? Dejó una carta a su hermano donde digamos que fue su testamento, ¿verdad? Y que le dijo, no la abras hasta que se te sea dicho. Sí, cuando lo manda a Guadalajara, ¿verdad? Le dice, no la abras hasta que llegues allá. Así es, entonces, pues un poquito, ¿cómo fue este momento, Tere, este momento cuando lo apresan? Pues es que el padre Toribio estaba ahí en la fábrica, donde pues ahí él oficiaba misa clandestina y tenía el grupo de catecismo de los niños, que le encantaban los niños, y entonces ahí él estaba, trabajado todo el día, parte de la noche, y le dice a su hermana Kika, estoy cansado, antes de celebrar, dice, voy a dormirme una hora, porque no dormí, por estar poniendo al día los libros de matrimonio, de los bautismos que había, todo al día, ¿verdad? Tenerlo en los libros, donde se ponen los bautizos que se han dado y todo, registrar todo eso. Y entonces ya ahí llegan, hay un delator, ¿verdad? Entonces los federales le dicen al delator que le diga dónde está el padre Toribio Romo, y que si no les dice, lo van a colgar de un árbol. Entonces el delator pues le da mucho miedo. Bajo amenaza. Sí, bajo amenaza, entonces él por eso delata dónde está y los lleva. Entonces ahí el padre abre en el cuarto donde dormía, que era un cuartito con enseguida una oficinita nomás, y ya abren la puerta y está dormido y le dicen, este es el cura, el que andábamos buscando, y dice, sí soy el cura, pero no me maten, y ahí le descargan, ¿verdad?, la bala. Sí, también dicen ahí que inmediatamente su hermana corrió, ¿verdad? Corrió a abrazarlo, él caminó todavía unos pasos, ensangrentado, su hermana corrió y lo abrazó, ¿verdad? Y le da unas palabras, aquí me sobrecogieron estas palabras, valor Padre Toribio, Jesús misericordioso, recíbelo, y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. ¿Verdad? Recordemos esta palabra, esta exclamación en México tiene mucho, nos dice mucho a nosotros, porque era el grito como de victoria de los mártires. Lo que querían era que apostataran, ¿verdad? Que dijeran, no soy cristiano, y sin embargo ellos gritaban, viva Cristo Rey. Y Santa María de Guadalupe. Sí. Entonces, ¿cómo, verdad? Este grito, esta proclamación, esta declaración de fe, era lo que enardecía, ¿verdad?, a los soldados y al gobierno, que en ese tiempo era el perseguidor de la fe. Entonces vemos cómo el padre Toribio le dirige una mirada con sus ojos claros y muere. El padre Toribio era un hombre muy bien parecido. Ay, sí, güero, de ojos azules. Tenía unos ojos hermosos. Pues era de los Altos Jalisco. Entonces, pues ya se lo llevan, ¿verdad? Hacen un ramaje para llevárselo, lo trasladan. Nos dice que los despojaron de sus vestiduras, porque si recordamos había tanta, ¿cómo podemos decir? Tanta falta de caridad, ¿verdad?, en esos verdugos, porque les hacían cosa y media a los templos, los agarraban de caballerizas, hacían, bueno, cosas tremendas en ese tiempo, blasfemias y muchas cosas difíciles. Entonces los saquearon después su casa, llevaron presa a su hermana María, porque su hermana ya ni siquiera pudo estar en el sepelio, y antes lo pasaron dice que lo tiraron ahí, ¿verdad?, por la presidencia municipal,
porque bien decía Tere hace rato, era como dar un escarmiento, ¿verdad?, para que obedecieran. Entonces, María viajó a Guadalajara a pie para avisar a sus padres y llorar a su hermano. Nos hablan de una familia, como decíamos siempre, las familias piadosas, llenas de fe, pues son los que salían adelante, ¿verdad?, que los acogían a los padres. Dice que una familia, la familia Plasencia, consiguió permiso de velarlo en su casa, y al día siguiente, el domingo 26 de febrero, mucha gente que lloraba y rezaba lo sepultaron en el panteón municipal. Entonces, y ya su hermano Ramón abrió la carta, ¿verdad?, ya estando en Guadalajara, y se encuentra con el testamento del padre Toribio. Ah, sí, en la carta le dice el padre Román que cuide mucho a sus viejitos, que son sus papás, que los cuide mucho, ¿verdad?, que esté al pendiente de ellos. Y de su hermana. Sí, también de su hermana. Dice que ha sido como una madre para nosotros. Bueno, entonces recordamos cómo, pues él no se olvida, ¿verdad? Él no se olvida de lo que… y le dice también, y aplica 2 misas que debo por las armas del purgatorio, y paga 3 pesos 50 centavos que le quedé debiendo al señor cura de Yagualica, que es un lugar de allá, fíjate. Sí, allí en Yagualica pues él fue vicario, y pues ahí también sufrió mucho, en Yagualica, el padre Toribio, ¿verdad? Sí. Situaciones que vivió ahí. Bueno, pues vemos, hermanos, cómo el padre Toribio muere como mártir de la fe el 25 de febrero de 1928, tenía 27 años. 20 años después de su sacrificio, los restos del padre Toribio regresaron de nuevo a su lugar de origen, ¿no? Sí, a Santana de Guadalupe. Que como Tere nos platicaba hace ratito, está ya su resto en una capilla que él mismo construyó. Sí, ahí en Santana de Guadalupe, que yo fui, yo quise hacer esa peregrinación, el Señor me llevó ahí, tenía muchos deseos, cuando estuve allí en Guadalajara, en la oficina que tenemos los misioneros de la Cruz, entonces dije voy a hacer esa peregrinación, y me fui a Jalostotitlán, ¿verdad? Más bien. Y entonces de ahí ya agarré un taxi para ir a Santana de Guadalupe, y estuve en una misa, hice el recorrido, ¿verdad?, de donde estaba su casa, donde él nació, hay una casita de adobe, y esa capilla donde descansan sus restos, pues él la construyó, ¿sí?, en un ranchito ahí, y que ahora es visitado por miles de personas, sobre todo de migrantes que le van a dar gracias, que vienen de Estados Unidos, de muchos lugares, ¿verdad?, de México, de estados de México, pero sobre todo de Estados Unidos. Bien. Sí, me platicaba Tere, yo la verdad no sabía mucho de él, y hace algunos años Tere me platicaba que había ido a ese lugar y de su vida, que me sorprendió, y me decía que hay muchos testimonios de migrantes, ¿verdad?, que estando perdidos en el desierto, estando ya casi para morir, de repente vieron a esa figura y cómo les ayudó, que les dio dinero, que les dijo por dónde se fueran, y después se enteraron que era el padre Romo, ¿verdad? De hecho, de esta gente que se ha vuelto tan devota son los que contribuyen a es un santuario ahora, ¿no? Sí, pues es la capillita que él construyó, pero ahí enfrente de la capilla construyeron un santuario muy grande, gracias a todas las aportaciones que dan los migrantes que envían dinero o vienen a visitarlo y dan sus dólares para que se construyera ese santuario, que está muy hermoso. Entonces ojalá que algún día todos nosotros podamos ir, los de esta parroquia Santana o otros hermanos que nos estén viendo, a hacer esas peregrinaciones, le podríamos llamar, tras las huellas del padre Toribio Romo, ¿verdad? Sería muy interesante. Claro, sería muy bueno, porque fíjense ustedes que nosotros que estamos hablando de esta vida y su obra, pues es muy, para nosotros nos deja un gran legado, y estar en esos lugares pues nos transmite, ¿verdad? Nos transmite esa fe que le movió hasta la muerte, o que le movió hasta dar la vida, y un párroco celoso, un párroco que no se amilanó, no tuvo miedo, él siguió con lo que podía, como en esta pandemia, ¿verdad?, que el Señor nos pide ser creativos en medio de nuestra
de nuestro confinamiento, pues igual a él lo dijo, bueno, pues voy a ver cómo le hago, si no puedo abiertamente, voy a hacerlo de otra manera. Ay, sí, pues para mí la experiencia, como les decía, fue maravillosa. Yo estaba hasta con mucho gozo ahí en la capilla que él construyó, y ver cómo están abajo del altar, están sus restos del padre Toribio, ¿verdad? Y también está la ropa, se encuentra como en un cuadro ahí de cristal, la ropa de que él llevaba cuando lo martirizaron, porque realmente a él le quitaron la vida, ¿verdad? Al padre. Sí, claro, así era, quemar ropa, ¿verdad? Bueno, pues vemos que ya el padre pues es santo, ¿verdad? Ya está, fue beatificado en 1992 y después canonizado en el año 2000 con otros 24 compañeros que tú dijiste en la biografía, y pues a él ya le podemos pedir, ¿verdad? Por intercesión, por nuestras familias, le podemos pedir por las vocaciones, porque era un hombre que descubrió su vocación a muy temprana edad. ¿Por qué no? Un adolescente ya puede descubrir desde muy temprana edad que Dios le llama. Claro que sí. A su servicio. Sí, Dios los llama a algunos a la primera hora, ¿no? Como dice de la viña. Así es, entonces, bueno, pues, ¿qué les pareció esta vida? Muy inspiradora, ¿verdad? Una vida llena de Dios, una vida envuelta en Él, y finalmente el Señor aceptó su martirio. Él sabía a lo que se estaba exponiendo, sabía que peligraba, sabía que en cualquier momento lo podían matar, y sin embargo él decía: Señor, solo ayúdame, no me dejes sin misa, solamente permíteme siempre tener la Eucaristía y quiero seguir sirviéndote a pesar de todo. A mí me gustó mucho una de las frases que él dijo cuando dice que en 1927 presintió su muerte, y se dice que exclamó: tequila, tequila me brinda una tumba y yo le doy mi corazón. Tequila es un lugar, es el lugar a donde él fue, a donde lo mataron, ¿verdad? Ahí entonces dice: tequila, tú me brindas una tumba y yo te doy mi corazón. Sí, entonces ahí también podemos peregrinar al santuario de Aguacaliente, donde le quitaron la vida, ya como decíamos hace rato. Muy bien, bueno, sí. Pues gracias al Señor por esta vida tan fecunda, ¿verdad? Tan llena de Dios, tan joven. Pues cómo podemos ver que un joven puede dar la vida también, y sin embargo ya murió, y sin embargo se sigue reconociendo gente que lo sigue conociendo y que despierta en ellos esa devoción a Dios. Él sigue trabajando allá en el cielo. Sí, y también que interceda por tanto migrante, ¿verdad? Que trabaja muy duro ahí en Estados Unidos para mandar pues dólares para acá a México. Entonces que interceda por ellos y por sus familias. Así es, porque recordemos que la migración pues esa no se acaba, ¿verdad? Porque las guerras siguen, porque siguen la economía mal, entonces la gente va y emigra a otro lugar no por gusto, sino por necesidad. Esa migración existe en todas partes. Entonces a él se nos nombra como el patrono de los migrantes. Pues podemos ir a él y pedir su intercesión en todo momento. Bueno, pues seguimos con los avisos en casa, en la parroquia de Santa Ana, ¿verdad? Ahí están los libros. Sí, en la librería San Joaquín. Que estamos promoviendo, de los escritos de Conchita Cabrera de Armida. Son libros de meditación, son libros para tener a un lado y siempre ir a Dios, porque ella nos lleva. Los santos es lo que hacen, interceden y todavía siguen llevándonos a Dios a través de sus escritos y a través de sus vidas. Le damos gracias a Dios por todos ellos. Bueno, pues vamos terminando y hacemos nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos agradecerte en esta tarde la oportunidad de poder saber un poco más sobre esta vida que nos lleva a ti. Señor, te pedimos, porque muchos jóvenes escuchen el llamado, como lo escuchó el padre Toribio a muy temprana edad, y nunca se desvió. Su camino fue seguirte, Señor. Así que muchos jóvenes no tengan miedo de dar su vida por ti,
de servirte los mejores años, porque son lo mejor para ti, Señor, lo mejor, el primero y lo mejor para ti. También te pedimos por todas las familias que están sufriendo una pérdida en este tiempo, por los enfermos y por todos los que hoy se partieron a tu presencia por intercesión del Padre Romo. Señor, que tú los recibas y que les des consuelo a sus familias. Que tú seas el centro, Jesús, de cada una de nuestras familias, que en este tiempo de confinamiento nos encontremos contigo de una manera más plena, más profunda, y que seamos casas de oración. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a hacer la oración que siempre hacemos, pidiendo por los sacerdotes. Padre Celestial, para mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en su sacramento de amor y en quien tienes todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado, así sea. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Ánimo firme! ¡Viva la cruz! Nos vemos.